Bien, yo les había subido el trabajito de uniones químicas, les dije quédense tranquilos que no pueden hacer todo. ¿Pudieron empezar a hacerlo o no? ¿Intentaron por lo menos? Una de las cosas, recién hablaba con el otro grupo, ellos están un poquito más adelantados que ustedes. eh, Ustedes se levantan a la mañana, tienen clase conmigo y demás, o con Cristian, o con Caro, o con quien sea. Y después tienen mucho tiempo libre, chicos, chicas, entre comillas. No es tiempo libre. O sea, les estamos dando material de estudio y ejercicios para que hagan, o sea, los tienen que hacer. Eh, es parte del aprendizaje, no es que ustedes solamente estando en la clase con nosotros van a aprender todo para que les vaya bien en sus ingresos. Si ustedes no se ponen a estudiar en sus hogares, a hacer las tareas que les mandamos, a completar los ejercicios, difícilmente puedan alcanzar los objetivos. Eh, Cada uno de esos ejercicios que nosotros les vamos mandando para que ustedes practiquen, para que ustedes hagan, tienen que ver también con distintas formas que tienen de evaluarlos, que pueden llegar a aparecer. También son herramientas que ayudan a poder consolidar los conocimientos de una clase que les estoy mandando. Con lo cual, eh, me parece que ya están lo suficientemente grandes para entender, y si no, se los digo yo, si ustedes solo van a entrar a las clases no van a probar sus ingresos. No hay forma, ¿sí? Tienen que entrar a las clases, tienen que hacer las tareas que les mandamos, tienen que poder estudiar. A esta altura del partido, por ejemplo, que ustedes no sepan armar un compuesto después de la tarea que les mandé, después de lo que estuvimos charlando, les dije mil veces que si tienen dudas que me pregunten. A esta altura del partido, si no saben armar un compuesto, evidentemente es porque no les interesa el tema. Ustedes no pueden pretender aprender a armar un compuesto el 16 de febrero, porque el 16 de febrero ustedes ya tienen que estar haciendo cosas o aprendiendo cosas o sabiendo cosas que son mucho más complejas que armar un compuesto, ¿sí? O no me pueden estar, no se pueden poner a estudiar el 20 de marzo, que es una unión química. O sea, eso ya es un tema que lo tienen que tener recontra sabido. ¿Por qué? Porque los temas que vienen más adelante van a necesitar de estos temas que estamos dando ahora, ¿sí? Eh, de verdad les digo, que para poder aprobar sus ingresos, o su ingreso, mejor dicho, van a tener que estudiar a otro nivel. Eh, y si dejan que pase el tiempo, no se van a dar cuenta de las cosas. Los exámenes que tomé el otro día, el examen que les tomé el otro día es una alerta para que se pongan a pensar. Les dije, no importa la nota, es cierto que no importa la nota, pero también es cierto que es preocupante si ustedes rinden y se dejan estar. Bueno, total, no importaba la nota. eh, Todos esos temas que fueron tomados en el examen del otro día son temas que tienen que saber, y es importante que lo sepan. Aquellos que no estuvieron presentes en el examen, sepan que era un examen eh, que tenían que saber un poquitito. No iban a aprobarlo solamente mirando una clase. Sin ir más lejos, aprobó una sola persona el examen. Eso ténganlo en cuenta también, ¿sí? Una sola persona es un poco preocupante. Y no eran preguntas súper difíciles. Les puedo asegurar que les podemos preguntar mucho más difícil también. ¿Eh? Bueno, muy bien. ¿Algo que me quieran preguntar, que me quieran decir? Otra cosa, quiero que sepan que ni Cristian ni yo somos de esos que creen, ah, no, bueno, si todos desaprobaron es porque Cristian y yo tenemos un problema. Nosotros sabemos perfectamente que el problema es que ustedes no estudian, ¿eh? Les aviso, no nos quieran tirar la pelota porque no la vamos a, no la vamos a recibir. Es así de simple. O sea, ustedes no estudian, desaprueban. Ustedes estudian, aprueban. Y está demostrado eso, ¿sí? Ya sabemos cómo funciona. Porque no tienen más 12 años, ni 8 años. No están en la primaria. Ustedes ya son adultos. Tienen que entender, como adultos que son, y que van a empezar a hacer, que si no se esfuerzan, difícilmente alcancen los objetivos. No importa la generación que sean, ¿sí? Si ustedes no se esfuerzan, difícilmente van a alcanzar los objetivos. Así que, por favor, empiecen a estudiar un poquito más, ¿sí?
Estamos a tiempo todavía. Hoy es 27 de diciembre. Ni siquiera empezó el 2024. Bueno, ahora sí. ¿Alguna consulta con lo que veníamos viendo de uniones químicas? ¿Algo que me quieran preguntar que quedó dando vueltas por ahí? Bueno, nosotros la clase anterior estuvimos charlando y estuvimos viendo, la anterior y la anterior, lo que tiene que ver con fuerzas inter... Esperen, está muy finito el marcador. Todo lo que tiene que ver con fuerzas interatómicas o intramoleculares. Y las diferenciamos claramente entre sí. Podemos diferenciar bien entre una unión iónica, covalente o metálica, e incluso llegamos a marcar bien clarito qué es necesario para que sean diferentes. Y cómo los compuestos a los que llegamos, o los compuestos que obtenemos, también tienen diferentes características dependiendo del tipo de interacción que existe entre sus átomos. Eso también estuvimos viendo y es algo que tiene que quedar muy, muy, muy bien, muy, muy claro, perdón, y que a simple vista ustedes tienen que poder reconocer si estamos en presencia de un compuesto iónico, covalente o metálico. Eso primero, aparte de las características de cada uno de los tipos de interacción. Otra cosa que vimos al principio de las clases es que no era lo mismo una fuerza interatómica o intramolecular que una fuerza intermolecular. Intermolecular. Hoy lo que vamos a hacer es empezar a hablar sobre las fuerzas intermoleculares, o sea, de las fuerzas entre las moléculas. ¿Eh? ¿Alguno leyó los apuntes que le subí de fuerzas intermoleculares? Como de curiosidad. ¿No les Lo da había curiosidad? empezado, pero no Ajá, terminé. bien. ¿El resto no les da curiosidad saber lo que tienen que estudiar para poder aprobar su ingreso? Ya que les paso el material, estaría bueno, ¿no? Se las dejo picando para que lo piensen. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de fuerzas intermoleculares, como dijimos anteriormente y lo dije varias veces, son fuerzas que existen entre las moléculas. Entre las moléculas. Esas fuerzas, ven, acá tengo, por ejemplo, esto es una molécula, podría ser una molécula de agua, ¿no? Esas fuerzas van a existir entre las moléculas, no dentro de la molécula. Este palito que ustedes ven acá es una fuerza dentro de la molécula y va a ser una unión covalente, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es que una molécula se mantenga unida a otra molécula. Eso es una fuerza intermolecular. ¿Eh? Intermolecular. Siempre tienen que tener en cuenta que para que exista una fuerza intermolecular, tiene que haber dos moléculas, por ejemplo. No necesariamente tienen que ser la misma molécula. Pueden ser moléculas diferentes, pero que igual tengan fuerzas intermoleculares entre ellas. Eso es bueno interpretarlo y tenerlo en cuenta. Y otra cosa que es muy bueno interpretarlo y tenerlo en cuenta es que ninguna de las fuerzas intermoleculares que nosotros vamos a ver hoy, ninguna, va a ser más fuerte que una unión covalente o una unión iónica. Siempre las fuerzas intermoleculares son más débiles que las uniones covalentes y que las uniones iónicas. Ojo con eso. O sea, romper esto es mucho más fácil que romper esto. Vamos. Cuando yo rompo una fuerza intermolecular, lo que estoy haciendo es separar las moléculas. Las separo. Y separo moléculas. Cuando yo rompo una fuerza intramolecular o interatómica, yo rompo la molécula. O sea, romper una molécula es mucho más difícil que separar una molécula. El ejemplo que yo doy siempre es el mismo. Si yo estoy agarrado de la mano, ¿sí?, de mi mujer o de mi hija, es mucho más fácil separarme de la mano, ¿eh?, que cortarme un brazo. ¿Me siguen? Yo me agarro de las manos y va a ser mucho más fácil separar las dos manos que arrancarme un brazo de raíz.
La fuerza intermolecular es como agarrarse de la mano. La intramolecular o interatómica es como tener el brazo pegado al cuerpo. ¿Me siguen la diferencia entre una y otra? Esto es importantísimo que lo tengan en cuenta, porque si no, después meten la pata. ¿Sí? Si no, meten la pata. Para que exista, ¿sí? Para que exista una unión intermolecular, no es necesario que exista combinación, es más, no existe combinación entre los elementos. No hay un elemento que se une a otro. Es una molécula que se une a otra. Una molécula que se une a otra. Puede ser, obviamente, que exista un elemento, a ver, una sustancia monoatómica, no sé, el argón, que bueno, actúa como un elemento, pero quiero que se entienda, claro, no hay intercambio de electrones, no hay intercambio de electrones, no hay compartición de electrones, ¿sí? La mayoría de estas fuerzas que nosotros vamos a ver, todas estas fuerzas que vamos a ver, ¿sí? Van a resultar por interacciones electrostáticas de diferentes maneras. O sea, cargas negativas que se van a unir a cargas positivas por alguna razón. Dependiendo de esa diferencia o esa fuerza electrostática, será más fuerte o más débil. Después las vamos a ordenar. Vamos a decir cuál de todas estas es la más fuerte y cuál de todas estas es la más débil. ¿Sí? Nos va a ayudar saber cuál es más fuerte o cuál es más débil a, por ejemplo, determinar si una sustancia tiene mayor o menor punto de ebullición que otra. ¿Por qué? Porque mientras mayor es la fuerza intermolecular, más energía de enlace necesito para romperla, con lo cual más alto será su punto de ebullición, por ejemplo. ¿Sí? Entre otras cosas a tener claro. ¿Eh? Recuerden que el concepto de punto de fusión, punto de ebullición, eh, cambios de estado, nosotros ya los vimos. ¿Sí? Que ustedes no lo hayan estudiado no quiere decir que no lo tengan que saber. Entonces hay cosas que también van a empezar a pasar. Yo les voy a empezar a decir cosas y ustedes van a no entender conceptos que deberían saber ya. Lo que está dado es un tema que tiene que estar sabido. Métanselo en la cabeza, no lo van a poder estudiar todo de un día para el otro. ¿Sí? Bien, puedo borrar lo que está en el pizarrón, que es más o menos lo que les dije recién. En líneas generales, a tener en cuenta, uniones ion-ion, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno y fuerzas de London son las principales, las que más vamos a analizar. Habrán escuchado alguna vez, probablemente en la escuela o no, el grupo de interacciones que se llama fuerzas de Van der Waals, eh, que son interacciones que implican desplazamientos electrónicos dentro de la molécula, son todas estas que están acá. Y después tenemos las interacciones ion-ion, que son las últimas que les voy a explicar, que eh, sí hay diferencia de carga, no solo diferencias electrostáticas por desplazamientos electrónicos. ¿Eh? Bien. ¿Borro? ¿O están copiando? Yo estoy terminando. Estoy Bueno, terminando de copiar. bueno, bueno. Lo que sí que con este sillón ya me encariñé. Me voy a tener que comprar un sillón como esto para dar clase en mi casa. Bien. Saqué captura de esto. Nada más. Bueno, a ver. Un poquitito relacionado con lo que estábamos charlando recién. Como para ponernos más en situación todavía. Cuando nosotros hablamos de un cambio de estado, y vamos a recordar a lo que ya habíamos visto, estamos hablando de entregarle calor o quitarle calor a una sustancia, vamos a decir, podría ser un sistema material completo, pero vamos a decir una sustancia,
Agregarle calor o quitarle calor. Agregarle calor es hacer o generar una transferencia de energía que implica que las moléculas que va a tener esa sustancia con la que estoy trabajando aumenten su energía cinética. Yo le entrego calor, las moléculas aumentan su energía cinética, eso quiere decir que se empiezan a mover cada vez más rápido. Mientras más calor les agrego, más energía cinética les estoy entregando. Esa energía cinética lo que va a hacer es que las moléculas se muevan cada vez más hasta que llegue un punto que se terminen soltando y que no tengan más interacciones entre ellas. Pasar del estado sólido al estado líquido y del estado líquido al estado gaseoso no es otra cosa más que justamente romper fuerzas intermoleculares, ¿sí? Mientras mayor es la cantidad de fuerzas intermoleculares que mantienen unidas a las moléculas, mayor va a ser su punto de ebullición, por ejemplo. Eso ya lo dije en el pizarrón anterior, lo vuelvo a decir. Esa energía que yo le voy a estar entregando va a ser a través del calor. Si yo le voy sacando calor a mi cuerpo o a mi sustancia, lo que voy a hacer es que la energía cinética vaya disminuyendo. Como la energía cinética disminuye, las moléculas empiezan a estar cada vez más cerca y vuelven a aparecer las fuerzas intermoleculares que las mantienen unidas. ¿Sí? Si ustedes tienen en cuenta estas moléculas que ven acá, aparentemente están en estado gaseoso, estas que están acá están en estado líquido y estas que están acá están en estado sólido. ¿Eh? Entonces, si yo quiero hacer que estas moléculas pasen de estado gaseoso a estado sólido, básicamente lo que tengo que hacer es sacarles energía para que vibren cada vez menos, se acerquen y se peguen, se mantengan unidas. Si yo quiero pasar del estado sólido al estado gaseoso, lo que tengo que hacer es agregarle calor para que las moléculas vibren cada vez más y se terminen separando. Romper una fuerza intermolecular, como ya habíamos dicho, es mucho más fácil energéticamente que romper una molécula. Y acá tienen el valor en números. Acá dice que para romper un enlace hidrógeno-cloro, hidrógeno-cloro, se necesitan 431 kilojoules por mol. 431 kilojoules por mol. Sea mucha o poca energía, a ustedes no les importa. Lo que sí les importa es la comparación. Para evaporar el cloruro de hidrógeno líquido, o sea, para pasar de acá a acá, de estado líquido a estado gaseoso, se necesitan solo 16 kilojoules por mol. La diferencia es abismal. Este número es mucho más grande que este número. Con la temperatura ambiente nomás, ya me paso por un montón y el cloruro de hidrógeno es un gas a temperatura ambiente. Es una sustancia gaseosa. Solamente con la temperatura que hay en el día a día. ¿Sí? Para que más o menos se den cuenta a qué me estoy refiriendo. Si yo quiero romper el cloruro de hidrógeno, acá separar la molécula de cloro de la de hidrógeno, necesito muchísima más energía. Muchísima más energía. ¿Sí? Eso le tiene que quedar clarísimo. ¿Sí? Tiene que quedar clarísimo. Gracias a las fuerzas intermoleculares, gracias a las fuerzas intermoleculares, a la existencia de las fuerzas intermoleculares, vamos a estar en presencia de lo que se conoce como los estados condensados. Y esto es una palabra que la van a escuchar. Los estados condensados son dos, el estado líquido y el estado gaseoso. El estado, perdón, dije una pelotudez. El estado líquido y el estado sólido. El estado líquido y el estado sólido se conocen como estados condensados. En los estados condensados existen fuerzas intermoleculares, existen interacciones entre las moléculas. En los estados como el gaseoso no existen interacciones entre las moléculas. Eso es muy importante y lo tienen que tener en cuenta. ¿Vamos bien a todo lo que dije? Está escrito en el pizarrón. Mati. Cópienlo. Bien, gracias. Copien lo que está en lo que necesitan, ¿sí? De lo que está en el pizarrón. Si tienen alguna duda, ahora esto que estamos viendo es bastante teórico, así que si tienen alguna duda me cortan, lo explico de nuevo, no pasa nada. Fíjense que acá dice calor o presión, frío o presión. Una cosa que tienen que tener en cuenta, más allá de que exista la palabra frío, eh, siempre tienen que tener en cuenta que cuando algo se está enfriando, en realidad lo que están haciendo es sacándole calor. Eso es un concepto bastante importante de termodinámica.
El frío como tal no existe, sino que hay que tener en cuenta que existe la ausencia de calor. A nosotros al tacto nos parece un cuerpo frío, pero básicamente es un cuerpo que no tiene calor, o que tiene muy poco calor, no, no es que no tiene calor, siempre hay. Eso cuando veamos termodinámica falta bastante, bueno, lo vamos a entender. Termodinámica vamos a ver en febrero recién. Bueno, esperen que quiero ver una cosa. Alt, acuérdense lo que les voy a decir ahora. Alt P, vamos a probar. Listo, me acaba de cambiar la vida. Bueno, ¿puedo borrar? Sí, Gracias. Bueno, esas fuerzas que nosotros vamos a estar viendo, las vamos a dividir en distintos grupos. Esos grupos van a estar dados. Una cosa que es importante más allá de que se dividan en grupos, una cosa que les tiene que quedar clarísimo es que siempre vamos a estar hablando de eh, cargas o densidades de carga. ¿Se acuerdan del dipolo? Que había una densidad de carga positiva, una densidad de carga negativa. O sea, lo que va a mantener unidos a las moléculas siempre van a ser o cargas positivas y cargas negativas, o densidades de cargas positivas y densidades de cargas negativas. Siempre vamos a estar hablando de desplazamiento de electrones, totales o parciales. ¿Sí? Totales o parciales. En el caso de las fuerzas ion-ion, por ejemplo, es un desplazamiento electrónico total. O sea, tengo un anión y un catión. O en el caso de las interacciones dipolo-dipolo, tendremos desplazamientos parciales de los electrones. Ahora lo vamos a volver a ver. Pero siempre recordar que vamos a tener distintos tipos de interacciones. Esos distintos tipos de interacciones se dividen en dos grupos, como les decía recién. Las fuerzas ion-dipolo, las fuerzas ion-ion, estas que están acá, que son aquellas que presentan un desplazamiento completo de los electrones, o sea, se va a formar un ion con una carga positiva o con una carga negativa. Y las fuerzas de Van der Waals, que son las fuerzas dipolo-dipolo, las puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo inducido, o fuerzas de dispersión o de London, que son las que ustedes ven acá, donde existe un desplazamiento parcial de los electrones. Que puede ser, eh, dije parcial no es la palabra, perdón. Ya me va a salir. Pero sí existe un desplazamiento de electrones. Ese desplazamiento puede ser permanente, ¿sí? Permanente, o puede ser no me sale el nombre. Puede ser un desplazamiento, ya me va a salir, como estoy pensando en otra cosa. Puede ser un desplazamiento permanente de los electrones o puede ser un desplazamiento que implique un periodo corto de tiempo. No me sale exactamente la palabra que quiero decir, ya me va a salir. Pero siempre que hablemos de desplazamiento de electrones para un lado o para otro de la molécula, ya sea permanente o transitorio, gracias Matías, gracias, o transitorio, ¿sí? O permanente o transitorio, siempre que exista ese tipo de desplazamiento electrónico estaremos hablando de fuerzas de Van der Waals. Mientras más permanente sea o mientras más marcado sea ese desplazamiento, más fuertes van a ser esas fuerzas, ya lo vamos a charlar. ¿Sí? Te lo paso porque... Bien, las primeras que vamos a analizar son las que se conocen como fuerzas dipolo-dipolo. Y antes de decir cualquier cosa, tenemos que tener en cuenta que si yo tengo una fuerza dipolo-dipolo, es porque mi molécula es una molécula covalente polar. O sea, las fuerzas dipolo-dipolo suceden, perdón, entre moléculas covalente polares. ¿Qué características tenía una molécula covalente polar? Les pregunto a todos y a todas. ¿Quién se acuerda?
eran dos elementos diferentes unidos entre sí. Dos elementos diferentes unidos entre sí. Y al ser dos elementos diferentes unidos entre sí, ¿qué tenían distinto? Que eso en realidad era lo importante. Los signos. No. Su electronegatividad. Su electronegatividad. Como tenían electronegatividades diferentes, un elemento iba a atraer los electrones más hacia él que el otro. Eran de los dos los electrones, estaban compartidos, pero uno lo iba a atraer hacia él más que el otro. Y eso iba a generar la formación de un dipolo. ¿Sí? Siempre recordando que cuando hablamos de los dipolos, vamos a estar en presencia de una parte de la molécula con densidad positiva y una parte de la molécula con densidad negativa. Vamos a hacer de cuenta que yo tengo esta molécula que está acá. ¿Sí? Los electrones se desplazan hacia la parte celeste. Entonces, sobre la parte celeste voy a tener una densidad negativa. Y los electrones sobre la parte rosadita voy a tener una densidad positiva. ¿Vamos? Acá en esta molécula va a pasar lo mismo. Los electrones se van hacia la parte celeste, con lo cual voy a tener una densidad negativa. Y acá voy a tener una densidad positiva. ¿Sí? Y en todas las demás moléculas va a pasar lo mismo. Acá puedo poner lo mismo. Acá tengo una densidad negativa. Y acá una densidad positiva. Y en la de arriba lo mismo. Sí, creo que quedó claro eso. Pero lo escribo por ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Todas las moléculas tienen una parte positiva y una parte negativa. Y si yo tengo una parte positiva, ¿se va a querer atraer o repeler a una parte positiva? La parte positiva con la parte positiva, ¿se quiere atraer o repeler? Repeler. Repeler. Y la Repeler. parte positiva con la parte negativa, ¿qué va a querer hacer? Atraer. Se va a querer atraer. Entonces, cuando una molécula como esta, por ejemplo, tiene un dipolo formado, vamos a tener dos posibles interacciones. Interacciones de atracción e interacciones de repulsión. Si el dipolo es muy marcado, o sea, si el dipolo es muy marcado, quiere decir que la densidad negativa es muy fuerte y la densidad positiva es muy fuerte, las interacciones de atracción y repulsión van a ser más fuertes o más débiles. Lo que va a suceder, perdón, más fuertes que en general. Lo que va a suceder es que una molécula que forma un dipolo va a querer unirse a otra molécula que forma dipolo. ¿Cómo lo va a hacer? La densidad positiva de un dipolo se va a unir a la densidad negativa de otro dipolo, dando lugar a las interacciones dipolo-dipolo. Dando lugar a las interacciones dipolo-dipolo. Mientras mayor es la cantidad de electrones que tenga la molécula, más fuerte va a ser el dipolo, porque son más electrones que se van para un lado o para el otro. Mientras mayor es la diferencia de electronegatividad entre los elementos que forman parte de la molécula, mayor va a ser el dipolo. Y mientras mayor es el dipolo, más fuerte será la interacción dipolo-dipolo. Esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora les voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Perdón, ¿cómo dijiste, Mati? Mientras mayor es el tamaño de la molécula, más electrones tiene, por lo tanto, más marcado será el dipolo. O sea, más electrones van a ir para un lado de la molécula y menos van a quedar del otro. Eso primero. Y segundo, mientras mayor es la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman parte de la molécula, mientras mayor es la diferencia de electronegatividad que forman parte de los átomos de la molécula, más marcado va a ser el dipolo también. ¿Sí? Recuerden que el dipolo implica electrones en un extremo de la molécula y sin electrones en el extremo, o muy pocos electrones en el extremo de la otra molécula. De la misma molécula, ¿sí? Siempre estamos hablando de una misma molécula. Copien lo que está en el pizarrón que ahora les voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Ustedes podrán tener interacciones atractivas o repulsivas, eso, como les decía recién, puede llegar a pasar, pero si la sustancia es un gas o es un líquido, perdón, es un sólido o es un líquido, evidentemente lo que está predominando son las interacciones de atracción. Si predominan las de atracción, voy a tener una sustancia en un estado condensado. Si predominan las de repulsión, voy a tener una sustancia en un estado no condensado.
Bueno, les voy a mostrar. Esto después les voy a mostrar bien la explicación. eh, Van a tener para escribirlo de forma teórica, ¿no? Pero, ¿tienen la tabla periódica a mano ahí o no? Quiero que agarren la tabla periódica y que vayan a la tabla periódica y busquen al cloro, al cloro, ¿sí? Al bromo y al yodo. ¿Los encontraron en la tabla periódica o no? Sí. Bien, quiero que me digan la electronegatividad del cloro, la electronegatividad del bromo y la electronegatividad del yodo. Del cloro, 3,6. Ajá, Del bromo, 2,96. ajá. Y del yodo, 2,8. Bien. ¿Cómo son las tres electronegatividades? Altas. Son altas. Muy bien. Son tres elementos que tienen electronegatividades muy altas. Y aparte son elementos que tienen electronegatividades parecidas. ¿Sí? Parecidas. Ahora, ¿cuántos electrones tiene el cloro? ¿Me pueden decir o no? 17. 17. Más uno del hidrógeno, 18. ¿Cuántos electrones tiene el bromo? 35. 35. Más uno del hidrógeno, 36. ¿Cuántos electrones tiene el yodo? 53. Más el Más hidrógeno. uno del hidrógeno, 54. ¿Sí? 54. Claramente las electronegatividades son parecidas, pero no la cantidad de electrones. O sea, el bromo tiene muchos más electrones que el cloro y el yodo tiene muchos más electrones que el bromo. Les cuento algo. Si yo tengo que analizar las interacciones dipolo-dipolo que existen entre en cada uno de estas sustancias, claramente tanto el cloruro de hidrógeno como el bromuro de hidrógeno como el yoduro de hidrógeno van a generar interacciones dipolo-dipolo porque son moléculas bien marcadas, ¿sí? Son moléculas muy polares. Las tres son moléculas muy polares. Pero dentro de esa polaridad, el yodo tiene mucha mayor cantidad de electrones de lo que tiene el bromo y de lo que tiene el yodo. El cloro, perdón. Por lo tanto, el dipolo que va a formar el yoduro de hidrógeno es mucho más grande y más marcado que el dipolo que van a formar el bromuro de hidrógeno y el cloruro de hidrógeno. Y ustedes me van a decir, ¿y para qué me estás contando esto, Mati? Si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cuál de estas tres sustancias, el bromuro de hidrógeno, el yoduro de hidrógeno o el cloruro de hidrógeno, tiene mayor punto de ebullición? ¿Ustedes qué me van a decir? El yoduro de hidrógeno. Muy bien, ¿por qué? Porque va a requerir más, o sea, energía para que se rompan las uniones. Como el dipolo, vamos a traducir a lo que dijo Pauli, algo más, más coloquial, por decirlo de alguna manera. Como el dipolo formado por el yoduro de hidrógeno, como el dipolo formado por el yoduro de hidrógeno es mayor, las interacciones entre las moléculas van a ser más fuertes en el yoduro de hidrógeno que en el bromuro de hidrógeno o en el cloruro de hidrógeno. Esto se debe a su elevado peso molecular y a la cantidad de electrones que posee la molécula. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que poner en orden, escuchen lo que les voy a decir, creciente de punto de ebullición a estas tres moléculas, en orden creciente.
¿A cuál pongo primero? Al cloruro de hidrógeno. Primero va el cloruro de hidrógeno. ¿Sí? O sea, yo voy a decir lo siguiente, miren, lo voy a escribir acá. El cloruro de hidrógeno, ¿sí? Tiene, nunca me acuerdo, menor punto de ebullición que el bromuro de hidrógeno, que a su vez tiene menor punto de ebullición que el yoduro de hidrógeno. ¿Por qué? Por todo lo que les conté recién. Por la cantidad de electrones, por la diferencia de electronegatividades, por la formación del dipolo y demás. ¿Me siguen lo que digo o no? Los tres tienen el mismo tipo de interacción. Eso sí que es muy importante y lo voy a anotar. ¿Sí? En los tres casos tenemos interacciones dipolo-dipolo. Las tres moléculas poseen interacciones dipolo-dipolo. ¿Sí? Pero a mayor peso molecular, mayor cantidad de electrones, por lo tanto, dipolos más fuertes, mayor energía de en la C. ¿Sí? Acá donde dice mash, es mayor. Esto es una forma y una lectura que pueden hacer con una molécula como esta. Yo puedo compararlas, las tres tienen la misma fuerza intermolecular, o sea, todas se mantienen unidas entre sí mediante interacciones dipolo-dipolo. Pero si todas tienen las mismas fuerzas intermoleculares, yo puedo determinar cuál de ellas va a ser más fuerte. En este caso, por la cantidad de electrones. A mayor cantidad de electrones, mayor va a ser la fuerza del dipolo. ¿Quedó claro esto? Poder comparar puntos de ebullición entre moléculas es algo que les van a tomar. Por eso es importantísimo que copien lo que está en el pizarrón. ¿Qué corneta eso? Bueno, muy bien. Esto respecto de las interacciones dipolo-dipolo. ¿Sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces? Esto es la traducción de lo que les expliqué recién con el ejercicio. ¿Sí? Si yo tengo moléculas polares que tienen masa similar, mientras mayor es, escuchen lo que les voy a decir, ¿eh? Si yo tengo, esto es con masa similar, ¿sí? Esto es con masa similar. Si yo tengo moléculas con masa similar, o sea que pesan parecido, mientras mayor es el momento dipolar, o sea, mientras mayor es la diferencia de electronegatividad que hay entre las moléculas, mayor va a ser el punto de ebullición. ¿Sí? O sea, mientras mayor es la diferencia de electronegatividad entre los átomos, perdón, dije mal, no las moléculas, entre los átomos, mayor va a ser el punto de ebullición. Recuerden que el concepto de momento dipolar, yo les dije que no se preocupen, que lo único que alcanzaba era saber que si valía cero era una molécula no polar y si era mayor que cero era una molécula polar, pero también tienen que saber que mientras más grande es el momento dipolar, más polar va a ser la molécula. Eso es algo muy importante. Y mientras más polar es la molécula, mayor va a ser su punto de ebullición. ¿Sí? Ma, Epa, apaguen ese micrófono, si no van a decir una pavada. Y después, otra cosa que tienen que tener en cuenta es que si las polaridades son similares, cosa que estuvimos viendo en el ejemplo que les dije recién, mientras mayor es el peso molecular, mayor será el punto de ebullición. Esas son las dos formas de medir cuando tenemos interacciones dipolo-dipolo los puntos de ebullición. ¿Sí? Si me preguntan qué molécula tiene mayor punto de ebullición, necesito ver dos cosas. Primero, si las polaridades son similares, mientras mayor es el punto de ebullición, perdón, mientras mayor es el peso molecular, mayor va a ser el punto de ebullición. Y si las moléculas son diferentes, las electronegatividades son diferentes, mientras mayor es la diferencia de electronegatividad o el momento dipolar,
mayor va a ser el punto de ebullición. Eso tienen que tener mucho cuidado, ¿sí? Ver si las electronegatividades son parecidas o si son muy distintas. Fíjense que acá estamos hablando de diferencias de electronegatividades muy diferentes. Y los pesos son muy parecidos, ¿sí? Por eso tenemos que hacer este análisis. Esto que está en el pizarrón, cópienlo. Yo debo hacer una captura. Un poquito. Un tema escritorio. ¿Sí? Acá. Les cuento que no anda más lo de parar la grabación. Recién probé. Ahora vamos a ver una que, obviamente que todas son importantes porque dependiendo de la molécula es la que tienen que tener en cuenta, pero esta es la más importante. Es la interacción unión puente-hidrógeno. La interacción unión puente-hidrógeno es probablemente la que más atención hay que prestarle porque es la que eh, participa de muchas reacciones biológicas, aparte de la formación de disoluciones que puede pasar. Pero dentro de las reacciones biológicas es muy común encontrar la unión puente-hidrógeno. Es una unión muy fuerte, obviamente que estoy diciendo muy fuerte, pero que no es más fuerte que una unión covalente ni una unión iónica, eso tiene que quedar clarísimo, pero es una interacción muy, muy fuerte que va a aparecer en moléculas que cumplen con ciertas características. ¿Cuáles son? Tiré el mate. ¿Cuáles son las características con las que tiene que cumplir una molécula para poder tener una interacción puente hidrógeno? Primero que nada, antes de decir eso, también son interacciones electrostáticas muy parecidas a las dipolo-dipolo, o sea, hay desplazamiento de electrones dentro de la molécula, hay un desplazamiento de electrones dentro de la molécula, pero un desplazamiento mucho más marcado, con lo cual es como que si se formara un superdipolo, entre comillas. Pero para que exista una unión puente hidrógeno, tiene que pasar sí o sí dos cosas. La primera es que en la molécula tenemos que tener flúor, nitrógeno u oxígeno, nitrógeno, oxígeno o flúor, como ustedes quieran, unido de forma covalente a hidrógeno. Primera característica, primera necesidad, necesito que la molécula tenga nitrógeno, oxígeno o flúor unido de forma covalente a hidrógeno. Eso es lo primero que necesito en una de las moléculas. Y necesito que en la otra de las moléculas, ya sea la misma molécula u otra, si es la misma molécula no va a haber problema, en Unido de otra forma molécula que mate. covalente a hidrógeno. Unido de forma covalente a hidrógeno. Y en la otra molécula necesito tener al menos un átomo de oxígeno, nitrógeno o flúor. Cualquiera de los tres. Entonces, ahora lo digo de nuevo. En una molécula necesito tener oxígeno, nitrógeno o flúor unido de forma covalente a hidrógeno. Eso es lo primero que necesito. Y en la otra molécula en la que voy a realizar la interacción puente-hidrógeno, necesito tener sí o sí oxígeno, nitrógeno o flúor. Si no se cumplen esas dos cosas, no hay una interacción puente-hidrógeno. ¿Sí? Si no se cumplen esas dos cosas, no tengo interacciones puente-hidrógeno. Entonces necesito tener nitrógeno, oxígeno o flúor unido de forma covalente a hidrógeno en una molécula, y la molécula que se va a unir a ella tiene que tener oxígeno, nitrógeno o flúor.
Si se cumplen con esas dos cosas, tengo una interacción puente-hidrógeno. A ver. Acá tengo la molécula de agua. Es el típico ejemplo de interacción puente-hidrógeno. La molécula de agua. Tengo oxígeno unido de forma covalente ¿a quién? A hidrógeno. ¿Sí? Oxígeno unido de forma covalente a hidrógeno. El oxígeno, el nitrógeno y el flúor, los tres, poseen algo que se llama pares de electrones libres. Después, cuando veamos configuración electrónica, les voy a explicar bien lo que es. Pero no solamente me importa que tenga pares de electrones libres, sino que me importa que el oxígeno, el nitrógeno y el flúor son los tres elementos más electronegativos de la tabla periódica. No hay ningún elemento en la tabla periódica más electronegativo que ellos tres. O sea, tienen mucha capacidad de atraer electrones hacia ellos. Y aparte les sobran electrones, tienen electrones de más. Estos que ven acá. Con lo cual, por su electronegatividad, los electrones del hidrógeno se van a querer acercar muchísimo al oxígeno, en este caso, puede ser nitrógeno o flúor. Y van a dejar expuesto el núcleo del hidrógeno, generando una carga positiva muy, muy, muy marcada. Acá el hidrógeno, acá el hidrógeno. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces voy a tener una molécula que va a tener una característica similar a lo que ustedes ven acá. ¿Ven? Fíjense, el oxígeno va a quedar con la densidad negativa gracias a los hidrógenos que le entregan sus electrones. Y los hidrógenos, como el hidrógeno, si ustedes se fijan, tiene Z igual a 1, o sea que tiene un electrón y un protón. Si le sacan ese hidrógeno, va a quedar el protón solito prácticamente. Prácticamente, acuérdense que se están compartiendo los electrones. Va a quedar prácticamente solito ese hidrógeno. Entonces voy a tener una carga positiva muy, 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 muy marcada y una carga negativa muy, 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 muy marcada. Y ahí es cuando se va a generar la interacción con otra molécula que tenga oxígeno, nitrógeno o flúor. ¿Por dónde se va a generar? La parte que tiene el protón, o sea, la parte positiva, con la parte que le sobran electrones, que es la parte negativa. Estas que están acá van a ser las interacciones puente de hidrógeno. Es como si fuera un dipolo, pero mucho más fuerte. Como si fuera un dipolo, pero mucho más fuerte. Esta interacción, perdón, puente hidrógeno, que es más fuerte que una dipolo-dipolo, esto es muy importante, siempre que ustedes tengan moléculas similares y que una forma puente de hidrógeno y la otra no, la que forma puente de hidrógeno presenta mayor punto de ebullición. ¿Sí? La que forma puente de hidrógeno siempre va a tener mayor punto de ebullición. ¿Por qué? Porque la puente de hidrógeno es más fuerte que la dipolo-dipolo en comparación. Eso igual después lo vamos a notar bien. Siempre que yo tenga la posibilidad de formar interacciones puente de hidrógeno, las voy a formar. ¿Sí? Las uniones puente-hidrógeno son culpables de muchísimas de las anomalías que se observan en las sustancias. Una de ellas, por ejemplo, es que el hielo, o sea, el agua sólida, es más liviana, en realidad tiene menor densidad que el agua líquida. Hay muy pocas sustancias que tienen esas características y la mayoría de las sustancias que cumplen con esas características es porque forman puente de hidrógeno. Por eso el hielo puede flotar en el agua, si no se hundiría una sustancia congelada que no sea agua, se va al fondo, ¿sí? En su propio líquido. ¿Sí? Copien lo que está en el pizarrón. Otra de las características que tiene, ahora se lo voy a mostrar en el pizarrón que viene, mientras ustedes van copiando, es que los cristales, perdón, las sustancias que forman puente de hidrógeno también pueden formar una especie de cristal, cosa que en general los compuestos covalentes no forman cristales. Pero bueno, si puede formar puente de hidrógeno, sí va a poder formar cristales. El acomodamiento reticular de la molécula, reticular, acuérdense que viene de red, cuando forma puente de hidrógeno le da una forma cristalina. Le da una forma cristalina. A diferencia de la mayoría de los compuestos covalentes sería, ¿no? Tenemos estos tres amigos que están acá. ¿Qué interacciones existían entre ellos?
Dipolo, dipolo. Dipolo, dipolo. ¿Sí? Ahora, ¿tienen la tabla periódica ahí a mano? Sí. Bien, entonces, les pregunto. Arriba del cloro, ¿quién está? El El flúor. flúor. El flúor. ¿Sí? Nuestro viejo y querido amigo el flúor. Si yo me fijo, el flúor, cuando se une a hidrógeno, vamos a poner la letra un poquito más grande, el flúor, ojo porque lo estoy uniendo a hidrógeno, igual que estos tres, ¿sí? No estoy haciendo cualquier cosa. Al flúor, cuando lo uno al hidrógeno, me termina quedando el fluoruro de hidrógeno, este que está acá. ¿Sí? ¿Y cuántos electrones tiene el flúor? 9. 9. O sea que tiene menos electrones que el cloro, tiene menos electrones que el bromo, tiene menos electrones que el yodo. ¿Sí? Tiene mucha menor cantidad de electrones. ¿Forma una densidad negativa y una positiva? Sí, forma una densidad negativa y una positiva. Ahora hay una diferencia fundamental entre el fluoruro de hidrógeno y los otros tres. Y es que es flúor que está unido a hidrógeno de forma covalente. Si es flúor que está unido a hidrógeno de forma covalente, ¿qué puede formar que no pueden formar los anteriores? Puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Automáticamente, al tener electronegatividades similares, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, aunque la molécula de fluoruro de hidrógeno sea más pequeña, ¿sí? Aunque la molécula de fluoruro de hidrógeno sea más pequeña, automáticamente el fluoruro de hidrógeno pasa a tener un punto de ebullición más grande que los otros tres. ¿Por qué? Porque forma interacciones puente de hidrógeno. Si una molécula parecida a las demás forma puente de hidrógeno y las demás forman dipolo-dipolo, automáticamente la que forma dipolo-dipolo, automáticamente la que forma dipolo-dipolo pasa a ser más débil y la que forma puente de hidrógeno pasa a ser más fuerte. ¿Sí? Siempre las interacciones puente de hidrógeno en moléculas similares van a ser mayores que las interacciones dipolo-dipolo. ¿Sí? Así que anoten esto que acabo de poner. El hidrógeno unido al flúor de forma covalente hacen que el fluoruro de hidrógeno forme puente de hidrógeno. Como forma puente de hidrógeno, el punto de ebullición del fluoruro de hidrógeno va a ser mayor al punto de ebullición de las otras tres sustancias que estuvimos analizando. ¿Quedó claro eso? ¿Puedes repetir eso, Mati? Sí. Es más, lo voy a anotar ahora, pero lo repito. Cuando una molécula que posee, ¿sí? Una molécula similar a otra, posee eh, la posibilidad de formar puente hidrógeno, automáticamente posee mayor punto de ebullición que aquellas que forman dipolo-dipolo. Eso dije. Al formar puente hidrógeno, al formar puente hidrógeno, su punto de ebullición será mayor. Tienen que poder reconocer las moléculas que forman puente hidrógeno y cuáles no forman puente hidrógeno. ¿Sí? Bueno, a ver. Algunas cosas a tener en cuenta. Que es más o menos lo que les venía contando recién, pero lo vamos a decir bien clarito y les va a quedar anotado. ¿Sí? Las puentes de hidrógeno son más fuertes que las de dipolo-dipolo y que las fuerzas de dispersión. Todavía no hablé de las fuerzas de dispersión, probablemente hable, se las comente más o menos, pero las comparaciones las hagamos en la clase
La formación de las uniones puente hidrógeno dan lugar a anomalías, que es lo que les contaba hoy, que se refieren a el aumento de los puntos de ebullición, el aumento de los puntos de ebullición de las sustancias, o sea, una sustancia que en teoría debería tener un punto de ebullición bajito, va a tener un punto de ebullición alto, ¿sí? Como les decía recién con el tema del fluoruro de hidrógeno, una molécula chiquitita que tiene un punto de ebullición mucho más alto que el bromuro de hidrógeno, el uro de hidrógeno, el cloruro de hidrógeno, o, por ejemplo, también en el caso de el agua es un líquido, y el sulfuro de hidrógeno, que tiene características similares, es un gas y tiene mayor peso molecular. O sea, son anomalías bastante importantes. Es sustancias, no substancias. No sé por qué. Háganme acordar que arregle esto. Está mal. Eh, y particularmente va a pasar también bueno, el agua es el caso más particular, más importante, no solamente por la diferencia de los puntos de ebullición o de fusión, sino también por la estructura que puede llegar a tener en estado sólido, que es los que les contaba, que se vuelven como cristales. Y también ayuda a que sustancias que no serían solubles, o sea, no se disolverían, por ejemplo, en agua, como compuestos orgánicos, al poder formar interacciones puente de hidrógeno con el agua, se van a poder disolver en agua. Ese es el caso, por ejemplo, de los alcoholes, azúcares, ya cuando veamos la estructura se va a entender mejor, porque un alcohol, un azúcar o un ácido orgánico se puede disolver en agua, siendo que en teoría no debería poder disolverse en agua porque un compuesto orgánico suele ser no polar, ¿sí? Eso también lo vamos a ver cuando veamos química orgánica. Entonces, a tener bien clarito, van a aumentar los puntos de ebullición de las sustancias, van a aumentar la viscosidad de las sustancias y van a cambiar su conformación estructural, su forma. ¿eh? Van a ayudar, por ejemplo, a moléculas como las proteínas a tener una forma determinada. Eso también es típico de las interacciones puente de hidrógeno. Ya a medida que vayamos viendo nuevas sustancias, vamos a ir hablando siempre una y otra vez de qué características tiene la unión puente de hidrógeno y cómo afecta a esa molécula en particular. Por eso la unión puente de hidrógeno para nosotros es bien, bien importante. ¿eh? Así que bueno, sáquenle copien lo que está en el pizarrón. Recuerden también que sustancias que deberían ser insolubles en agua van a ser solubles en agua justamente porque puede formar puente hidrógeno con ella. El caso del azúcar de mesa, la sacarosa, es una molécula que justamente se disuelve en agua gracias a que puede formar puente hidrógeno con ella. Bueno, ¿alguna duda, chicas, chicos? Fíjense, metano se llama la molécula que está arriba, carbono y hidrógeno 4. ¿Sí? El metano es un gas. Les pregunto algo, ¿el metano forma puente de hidrógeno, sí o no? Sí, ¿Por qué? Carbono, hidrógeno 4. ¿Eh? ¿Por qué formaría puente de hidrógeno? porque los cuatro carbonos están unidos al carbono. Y entonces, para formar puente de hidrógeno, ¿qué tiene que tener? Tiene que ser. Tiene que ser Ah, no. flúor, nitrógeno o oxígeno. Ah, está bien, está El bien, está bien. carbono no es ni nitrógeno, ni oxígeno, ni flúor. Entonces pregunto de nuevo, ¿el metano, carbono, hidrógeno 4, forma puente de hidrógeno, sí o no? ¿No? No forma puente de hidrógeno. ¿El amoníaco forma puente de hidrógeno? NH3. No, Sí, Es nitrógeno, porque el nitrógeno está unido a hidrógeno de forma covalente, por lo tanto sí forma puente de hidrógeno. Ahora te voy a meter un sopapo. ¿El agua forma puente de hidrógeno, sí o no? Sí. sí, Sí, es oxígeno unido de forma covalente a hidrógeno. Aparte es el ejemplo que enseñé. ¿El fluoruro de hidrógeno forma puente de hidrógeno o no? El flúor sí. unido de forma covalente a hidrógeno, forma puente de hidrógeno. ¿Y el sulfuro de hidrógeno forma puente de hidrógeno o no? Mm, No, No, porque no es ni nitrógeno, ni oxígeno, ni flúor. ¿eh? Ni nitrógeno, ni oxígeno, ni flúor. Miren esto. Un par de cositas de las que estuvimos charlando recién.
Estoy agarrando el marcador. El nitrógeno, hidrógeno 3, amoníaco, como tiene nitrógeno, puede formar puente de hidrógeno con el agua. Por lo tanto, el amoníaco es soluble en agua. Ustedes pueden hacer una disolución, una mezcla que tenga una mezcla homogénea que tenga amoníaco en agua. ¿Por qué? Porque el agua puede disolver al amoníaco al formar puente de hidrógeno con ella. ¿Sí? Esto es una característica muy, muy importante de las sustancias. Si pueden formar puente de hidrógeno con el agua, van a ser solubles en agua. ¿Sí? En el estado líquido, esto es lo que les contaba respecto de la forma, en el estado líquido las moléculas se están moviendo de un lado al otro, pero en el estado sólido se acomodan y toman una forma bastante particular, uy, no me salió bien ahí, pero una forma bastante particular, pero forma un cristal, haciendo que las moléculas se separen, o sea, en lugar de juntarse, se van a separar más en el estado sólido que en el estado líquido. Y eso es lo que permite que el hielo flote en el agua. Vieron que hay un dicho que dice que solamente se ve la punta del iceberg y para abajo hay un montón. Bueno, la novena parte del iceberg está abajo del agua. Para que se den una idea, más o menos, si la densidad del agua líquida es 1, la del agua sólida, o sea, la del hielo es 0,9. Por eso el hielo flota en el agua. Eso es algo que no pasa con todas las sustancias. Otras sustancias que hay en estado sólido se hunden, se van al fondo, respecto de su propio líquido. En el agua no pasa porque el agua forma interacciones puente hidrógeno. Eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿Estamos? Molécula de agua es muy, muy importante. Es tan importante la molécula de agua que en algunos libros, como por ejemplo en el Blanco, que es un libro que muchos de ustedes van a utilizar durante el ingreso, para cuando veamos moléculas orgánicas, eh, hay un capítulo que es solamente de agua. Se llama Química del agua. Muy bien, les explico esto y terminamos. Fuerzas de dispersión o fuerzas de London. Para que exista una unión puente hidrógeno, ¿qué tenía que pasar? Pregunto. Para que exista un Mauri, qué, una unión puente hidrógeno, ¿qué tenía que pasar? Tenía que haber flúor, oxígeno, nitrógeno unidos a un hidrógeno. De forma covalente. Bien, y en Sí. la otra molécula, oxígeno, nitrógeno o flúor, no necesitan estar unidos a hidrógeno. Siempre tiene que ser entre dos moléculas. Bien, para que exista una unión dipolo-dipolo, ¿qué tenía que pasar? tenía que haber eh, distintos elementos con diferentes electronegatividad. Bien, en la misma molécula, dos elementos con distinta electronegatividad. Y eso formaba un ¿qué cosa? Dipolo. Un dipolo. ¿Sí? Y ahí se formaba la interacción dipolo-dipolo, las fuerzas dipolo-dipolo. Bien. O sea, la molécula tiene que ser una molécula covalente polar. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en una molécula que no cumple con ninguna de las dos características? Una molécula, por ejemplo, covalente no polar. Forma dipolo, no forma puente de hidrógeno. ¿Sí? Una molécula covalente no polar. Las moléculas covalentes no polares también dan lugar a sustancias sólidas y también dan lugar a sustancias líquidas, aunque no existan aparentemente interacciones entre ellas. ¿Por qué digo aparentemente? Porque cuando todas las fuerzas intermoleculares que estuvimos charlando no existen, aparecen las fuerzas de London. Estas fuerzas de London no es que aparecen, estas fuerzas de London siempre están. Las fuerzas de London existen en todo tipo de molécula y en todo tipo de especie monoatómica, o sea, en los átomos nada más. Lo que pasa es que como existen otras interacciones, no se pueden percibir porque son muy, muy débiles. Pero son las culpables de que existan estados condensados en sustancias como el oxígeno, el nitrógeno, el yodo, que es más visible, ahora lo vamos a ver o lo veremos en la clase que viene, pero no pasa nada, que son sustancias que
pueden ser condensadas, o sea, las puedo convertir en un líquido o en un sólido, pero me cuesta más, es más difícil. ¿Sí? Siempre que no existan las demás, las fuerzas de London van a aparecer. Pero no porque se hagan más fuertes, sino porque son las únicas que quedan. ¿Me siguen lo que digo o no? ¿Sí? Son las únicas que hay. Es como, yo siempre hago la misma analogía. Digo, bueno, están jugando a tirar la soga entre el increíble Hulk y Superman. A ver quién tiene más fuerza. Y en un hombro tiene Hulk un ratón y en el otro hombro tiene Superman un pajarito. Entonces son Superman y el pajarito tirando la soga contra Hulk y el ratón. Tiran, tiran, tiran. Me van a decir, pero Hulk y el ratón no hace, pero el ratón y el pajarito no hacen nada de fuerza. Bueno, pero si sacan a Hulk y a Superman, quedan tirando el pajarito y el ratón. Bueno, las fuerzas de London es eso. Están siempre, 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 pero solamente son perceptibles cuando el resto no están. ¿Me siguieron lo que dije? Más o menos. Esto es importante para poder reconocerlas y saber que están siempre, eso acuérdense, ¿sí? Lo que pasa es que solo se perciben cuando no tenemos a las demás fuerzas, a las de London, a las de, perdón, a las de dipolo o a las puentes de hidrógeno. Y principalmente van a aparecer en moléculas covalentes no polares o en eh, sustancias monoatómicas, como por ejemplo los gases nobles, el argón, el xenón, el criptón y compañía. ¿Sí? Ahí es donde las vamos a encontrar. ¿Estamos? Copien lo que está en el pizarrón, que estas son todas las características y ahora les voy a mostrar cómo se generan. Ahora. ¿Cómo funciona esto, Mati? La verdad que no entendí. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Yo te explico más tarde. Mira, vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Supónganse que ustedes tienen. Supónganse que ustedes tienen dos moléculas covalentes no polares. Acá vamos a hacer como que fuera un núcleo simple, pero podría ser tranquilamente una molécula más grande. Esto sirve para todo. Tengo un núcleo, ven ahí como dice núcleo, y los electrones. Vamos a buscar acá, vamos a hacer nosotros un núcleo también. Es parecido. ¿No? Es parecido, dije. Igual. Y los electrones. Tres electrones. Vamos a poner. Uno, dos. ¿Sí? Hacemos de cuenta como que son dos átomos que uno se acerca a otro. ¿Qué pasa? Los dos átomos son covalentes no polares. ¿Sí? O sea, los dos átomos o las dos moléculas, lo que ustedes quieran. Son covalentes no polares. Este se quiere acercar a este por alguna razón y este también se quiere acercar a este por alguna razón. Los dos se van acercando entre sí. ¿Todo el mundo se ubica a eso? Son covalentes no polares, o sea, no hay ningún dipolo armado, no hay dipolos. Se van acercando, acercando, acercando. ¿Qué pasa? Cuando se acercan mucho, este núcleo que está acá se quiere acercar a los electrones de este que está acá. ¿Se dan cuenta de lo que digo o no? Este núcleo dice, uy, mirá, ahí hay unos electrones. Me quiero acercar a estos electrones que están acá. Entonces cada vez se va a querer unir más. Pero ¿qué pasa? A medida que se van acercando, estos electrones que están acá y estos electrones que están acá, ¿qué es lo que se dicen entre ellos? Está bien, yo sé núcleo que vos te querés acercar, pero nosotros somos electrones y nos queremos repeler. ¿Sí? Entonces, automáticamente cuando acerca demasiado, lo que va a suceder es que el núcleo,
va a querer acercarse a los electrones, pero los electrones se van a querer repeler de los electrones y se van a correr para un costadito. Esto genera algo que se llama dipolo transitorio. Dipolo transitorio. El dipolo transitorio no es otra cosa más que un dipolo, pero que dura un ratito, nada más. Por eso se llama transitorio. La formación del dipolo transitorio va a dar lugar a que otro dipolo transitorio en otra molécula se forme. ¿Por qué? Porque estos electrones negativos que están acá se van a acercar a otra molécula covalente no polar y van a tener tendencia a empujar a otros electrones. Y de a poquito se van a ir formando varios tipos de dipolos transitorios. Cada dipolo transitorio formado, cada dipolo transitorio formado se va a acercar a otro dipolo transitorio formado y se van a mantener unidos. La densidad negativa de un dipolo transitorio se va a mantener unida a la densidad positiva de otro dipolo transitorio. Eso genera que se mantengan unidas dos moléculas covalentes no polares. Mientras más electrones tiene la molécula, más fuerte va a ser ese dipolo transitorio que se formó. Y eso, ese dipolo transitorio se genera por un efecto que se llama de polarizabilidad. Se polariza la molécula. No es polar la molécula. No es una molécula polar. Es no polar, pero por un ratito se polariza. Mientras más electrones tiene la molécula, más fácil es generar ese efecto de polarizabilidad. Por eso se dice que cuando las moléculas son covalentes no polares, mientras mayor es su tamaño, y mientras mayor es la cantidad de electrones que tenga una molécula covalente no polar, mayor va a ser su punto de ebullición o su punto de fusión. A mayor efecto de polarizabilidad, perdón, a mayor cantidad de electrones, mayor efecto de polarizabilidad, mayor las interacciones de London, por lo tanto, mayor será su punto de fusión o su punto de ebullición. ¿Sí? O sea, mientras más grandes son las moléculas covalentes no polares, más tendencia tienen a ser líquidos o a ser sólidos. ¿Sí? Gracias a este tipo de interacciones, moléculas como el yodo, o moléculas como el bromo, o átomos como el helio, o como el neón, pueden volverse líquidos. En el caso del bromo y del yodo, el bromo es un líquido a temperatura ambiente y el yodo es un sólido a temperatura ambiente. ¿Sí? Es un sólido a temperatura ambiente. Copien lo que está en el pizarrón. Con esto que les acabo de explicar la clase de hoy, a los ejercicios que yo les expliqué el otro día, le pueden agregar un montón de ejercicios más para resolver. Pero un montón, chicos y chicas, ¿eh? Casi todos los van a poder resolver. Creo que eran 20 o 21, 16, 17 seguro van a poder hacer. ¿Sí? Yo no les voy a pedir que me entreguen eso. Yo quiero que lo hagan para practicar. Pero sepan que todos esos ejercicios que yo les mandé son ejercicios sacados de parcial. Son parecidos a los que les pueden llegar a tomar. ¿Vamos? Son parecidos a los que les pueden llegar a tomar. Así que háganlos, hagan la mayor cantidad posible de ejercicios. Pueden hacer un montón con lo que expliqué hoy, ¿sí? Pero un montón. Y a medida que van haciendo, me van preguntando. Si está bien, si está mal, qué es lo que tienen que mejorar y demás, yo les voy a ir diciendo, no hay ningún problema. Pero vayan haciendo esos ejercicios, ¿sí? El viernes, que tenemos clase, van a tener clase conmigo, yo los voy a dejar ir a comer, y después van a tener clase con Belén. ¿Sí? Van a tener clase a las 11 de la mañana. Estos los de Kinesio nomás, ¿eh? Van a tener clase a las 11 de la mañana y después van a tener clase a las 2 de la tarde. ¿Estamos? Los de Bete creo que tienen clase hoy a la noche de nuevo con Carolina, si no me equivoco. Bueno, ¿alguna duda de esto? Vamos a anotar algo muy importante y los libros. Me expliqué la ion-ion, pero ya lo anoto, miren. Ion-ion es más fuerte, ion-ion es más fuerte que puente hidrógeno
que es más fuerte que el dipolo-dipolo, que es más fuerte que las fuerzas de London o fuerzas de dispersión. Que las fuerzas de London o las fuerzas de dispersión. Este que está acá es el orden básicamente de la energía de enlace que yo tengo que entregar para que se rompa o no un enlace. ¿Sí? Esto es lo que sí o sí tiene que respetarse. Si ustedes ven una molécula que forma interacciones puente-hidrógeno, esa molécula tendrá mayor punto de ebullición que la que forma dipolo-dipolo, siempre y cuando sean parecidas. Una molécula que forma dipolo-dipolo tendrá mayor punto de ebullición que aquellas que forman interacciones de London. ¿Sí? Esto es importante. Esto que está acá es fuerza de enlace. Esto anótenselo porque les va a servir para poder comparar las moléculas con las que van a tener que hacer puntos de fusión, ebullición y demás. En los ejercicios que les mandé hay un montón de ejercicios para comparar estas cosas. Punto de fusión, punto de ebullición y demás. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda, chicos, chicas?